Ahora le agradezco mucho a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, que se encuentre con nosotros en el programa esta mañana. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pascal? Buen día a ti y a todo el auditorio. Un ¿Estamos bien? gusto saludarte. Iniciando el día. Tus órdenes, Oye, igualmente. ¿qué Un saludo. balance haces de los borradores que se dieron a conocer respecto de estas reformas a la Procuración e Impartición de Justicia, Ricardo? Bueno, mira, mi precisión y mi lectura con toda claridad es que los anteproyectos o los proyectos de dictamen de iniciativa de ley aún no están acabados, que faltan por parte del Ejecutivo y de la Fiscalía General algunas precisiones en distintas materias. Recordemos que es una reforma muy amplia, Pascal, de verdad, sin precedente. Es una reforma profunda porque se trata de nuevos ordenamientos jurídicos nacionales, como son la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, que es una nueva ley, y el Código Penal Nacional. Además de que se reforman 7 leyes de las que ya existen y 14 artículos de la Constitución Política de México. Entonces, no es tan fácil. Y yo creo que todavía en alguna ley tienen opiniones distintas, tanto la Fiscalía General como alguna otra secretaría que se encarga de la seguridad, en este caso la de Protección Ciudadana. Entonces, decidieron ellos esperar hasta febrero. Yo no podía aceptar, Pascal, pedazos, ni proyectos, ni anteproyectos. Por eso yo dije ayer que no opinaría, Sí. porque en las redes y en los medios de comunicación están circulando proyectos y versiones de algunas modificaciones a leyes y a la Constitución. Nosotros ni las avalamos ni las negamos, simplemente formalmente no tenemos material para afirmar si son o no certeras, si son o no veraces, y hasta el tanto se nos presente, iniciaremos el proceso formal que todo proceso legislativo existe. De ser pues muy parecidos los proyectos que se presenten el 1 de febrero a los borradores, ¿tú crees que, dado que se trata de, en algunos casos, de reformas constitucionales que requieren mayoría calificada, crees que en esas condiciones, en términos generales, como se presentaron estos borradores, podría pasar por el Senado? Mira, si los borradores fueran ciertos y se presentaran como iniciativas el 1 de febrero, pues habría una discusión profunda. No sería fácil, pues, en algunos de los temas, porque tú recordarás que ayer el fiscal general fue contundente al señalar que era un fracaso todo el sistema de oralidad y el sistema penal que se implementó hace algunos años. Entonces, si así fuera y se convirtieran esos borradores que circulan en iniciativas formales, habría una discusión formal sin poder asegurar de parte mía que pudieran obtener o que pudiéramos lograr la mayoría calificada. Eso es un tema que pues tendrá que dilucidarse en el momento de la discusión. Lo que sí te aseguro, y le aseguro al auditorio, que será una discusión amplia, en donde instalaremos parlamento abierto, revisaremos artículo por artículo, y en una discusión plural intentaremos construir el más amplio consenso. Pero normalmente en esta legislatura, Pascal, no se aprueban las iniciativas tal y como vienen. Siempre se mejoran, se perfeccionan o se modifican en razón de los principios fundamentales del derecho. Tú eres jurista, Ricardo, ¿coincides en que la oralidad ha sido un fracaso? Mira, yo soy garantista por definición.
política y jurídica. Eh, las cifras son los que me dicen que está en un momento crítico el sistema de oralidad. Las cifras de impunidad, el aumento de la inseguridad y la delincuencia me hacen pensar que hay que reflexionar en torno a este sistema de persecución de delitos, de procuración de justicia. Sin embargo, también me resisto a ir hacia la regresión del pasado. No creo que tampoco sea lo correcto. Hay que tener imaginación, innovar las formas de persecución de delitos, innovar el quehacer ministerial de investigación. Hay muchas cosas que hacer, pero no simplemente retornar al viejo modelo de persecución penal. Sí, bueno, eso fue lo que plantearon algunos especialistas ayer al ver, al ver los borradores, que era una regresión. Oye, parte de lo que traen estos borradores es que el Senado pues debe vigilar a la Suprema Corte, debe nombrar a los jueces. ¿Tú crees adecuado que esto sucediera así? Mira, el Senado durante mucho tiempo, yo he sido senador, por eso lo digo con toda claridad, como que renunció a su papel fundamental de ser vigilante y de exigir rendición de cuentas a quienes nombra. En el caso de la Corte, el Senado nombra a los ministros de la Corte. En el caso de la Fiscalía, el Senado nombra al fiscal general. En el caso de los órganos autónomos, el Senado nombra a muchos de ellos y normalmente ya nunca se vuelve a reunir. Pascal, es curioso, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos vienen un día, en el mejor de los casos, y rinden su informe y jamás los vuelves a ver. Es decir, no hay rendición de cuentas ante nadie. Los órganos autónomos no rinden cuentas ante nadie. La Corte no rinde cuentas ante nadie. La Fiscalía General no rinde cuentas ante nadie. Y por principio elemental de derecho, deberían rendir cuentas ante quienes los nombran. Sin embargo, es una parte que tenemos que afianzar, revisar y regular en la ley. Pero yo creo que sí se debe recuperar esa función del Senado como órgano colegiado de exigir cuentas a quienes nombra de manera directa en cargos de responsabilidad pública. Ricardo, ¿tú crees que rebajar la presunción de inocencia es una manera eficaz de combatir el delito que estamos padeciendo en México? Iría contra los estándares internacionales, Pascal. No estoy convencido, pero no quiero emitir una opinión hasta en tanto no me planteen formalmente la modificación. Bueno, pero sí, pero tú dirías que en términos generales, en cuestión de garantías, ¿tú mira, serías o no serías partidario de? yo soy partidario de los principios de presunción de inocencia y debido proceso, que son claves en todo el proceso penal y en la persecución de delitos. Yo soy partidario de mantenerlo, pero, repito, soy yo, en mi opinión personal. Vamos a revisarlo pluralmente y también a la luz de la experiencia de la Fiscalía este año y de la presencia de delitos, porque los datos que ayer nos ofrecía el fiscal pues son fríos y escalofriantes, en más del 90% de impunidad y de no persecución de delitos. Pues es grave, es un país totalmente impune en materia de delitos. Es decir, todo esto hay que revisarlo en un plano de horizontalidad para ver los pros y los contras, y en ese trabajo lo vamos a hacer, Pascal. Vamos a escuchar a todos, vamos a establecer un parlamento abierto, discutiremos artículo por artículo de todas las iniciativas de ley, no importa el tiempo que nos quedemos, pero es un proceso muy importante para la vida del país. Las organizaciones que en las últimas horas se han
pues pronunciado en contra del contenido de estos borradores, ¿tendrían voz en este Parlamento abierto? Sí, sí, por supuesto. Todas las organizaciones tendrían voz en el Parlamento abierto, igual que intelectuales, académicos, maestros de derecho penal, universidades, barras de abogados, tendrían voz en todo el Parlamento abierto para intentar hacer una ley muy consensada en la sociedad. Y me dices que en el Senado pues no ha sido la costumbre que las iniciativas pasen tal cual. No, desde la instalación de este Senado no ha habido esta consigna de ni una letra de cambio. No la aceptamos. Y creo que es un Senado plural, muy dinámico y muy consciente. Hay sensatez y hay una actitud correcta de los senadores de todos los partidos. A reserva de que ocurra esta discusión, tu impresión en función de lo que planteó ayer el fiscal Gertz, del panorama, ¿tiene que ver con el diseño de la ley, del sistema de justicia penal, o tiene que ver con que no se ha sabido aplicar en el sentido de preparar a ministerios públicos y a jueces para pues el respeto a las garantías individuales y la debida aplicación de la ley? Yo creo que hay parte y parte. Sí, la aplicación de este nuevo sistema de persecución de delitos tuvo un periodo largo en el que se dejó pasar el tiempo para capacitar, preparar a jueces y ministerios públicos el nuevo sistema penal. Sí hubo eso, pero también esta llamada puerta giratoria generó una gran impunidad y una gran inconformidad. De hecho, es una de las críticas que el fiscal ayer hizo. Si tú relees el discurso y si la gente que nos escucha relee el discurso del fiscal, pues es una crítica dura a todo el sistema penal, sobre todo en materia de procuración de justicia, en donde él con todas sus letras dice es un fracaso. Y me parece que viniendo del fiscal, que está en la cotidianeidad, en la aplicación diaria de la ley en materia de persecución de delitos, mucho debe de saber en esta materia. Ricardo, por último, y cambiando un poco de tema, pues me gustaría conocer tu opinión sobre el espaldarazo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio a tu compañera Lili Telles y pues a ti también, porque fuiste de la misma postura, que pues no se podía expulsar de la bancada de Morena a esta senadora por sus posiciones y sus opiniones. ¿Qué te pareció? Pues mira, me pareció simplemente racional la resolución del Tribunal Federal Electoral, que es la última instancia en esta materia. Me pareció racional, correcta, certera, era un exceso y era una arbitrariedad, era una decisión ilegal, que lo advertimos en diciembre, la combatiríamos en la justicia electoral y hoy nos han dado la razón. Ni siquiera la amonestación pública que pretendían hacerme procedió por la elección de la mesa directiva y se confirmó que el Parlamento tiene autonomía y que la Comisión de Honestidad y Justicia no tiene competencia para ese tipo de sanciones. Me parece un precedente sano para la vida futura del Parlamento y su independencia como fracción parlamentaria. Pues Ricardo, te agradezco la buena disposición que siempre tienes para conversar con nosotros. Siempre saludos a todo el auditorio, Pascal. Gracias, Ricardo Monreal. Buenos días. Es el coordinador de la bancada de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara.